¿Qué es la alergia alimentaria? Bueno, cuando hablamos de alergia nos estamos hablando de una reacción equivocada y exagerada del sistema inmunológico, que normalmente nos tiene que defender de las cosas que nos hacen mal, pero cuando tenemos alergia reacciona contra cosas que no nos hacen mal. Y creo que este es un punto muy importante porque nosotros necesitamos el alimento y si tenemos una alergia a un alimento, la reacción que se va a producir va a generar una enfermedad. Esta enfermedad produce síntomas inflamatorios, a veces molestos, a veces muy graves que pueden provocar la muerte. Por lo tanto, el impacto que tiene en la calidad de vida este problema inmunológico es muy importante. Te cambia, o sea, no te deja vivir tranquilo. Las personas que son alérgicas, en general, les cuesta, desde la rinitis, el moco, a la alergia alimentaria que estamos hablando hoy, es la frecuencia que cada vez más alta. Si vos estás en casa y querés dejarle alguna consulta al doctor Claudio Parisi, entrá a Médico de Familia C9 en el Instagram y dejá la consulta ahí que Tony Chávez las va a buscar y la vamos a tener acá. Pero es importante lo que vos decís, o sea, ¿cómo sé si yo estoy alérgico o intolerante? Bueno, son dos cosas diferentes. La alergia implica una reacción del sistema inmunológico. La intolerancia, en cambio, es algo muy propio de cada individuo en el cual o no se digiere bien el alimento. Por ejemplo, en la intolerancia a la lactosa falta una enzima que digiere el azúcar de la leche, que es la lactosa. Por lo tanto, cuando uno toma leche, tiene síntomas gastrointestinales. Hay hinchazón, hay diarrea, digamos, hay gases. Digamos. Ese tipo de síntomas se produce por no digerir bien ese elemento del alimento. En cambio, en la alergia se produce una reacción que puede ir más allá de una reacción local y producir algo que se llama anafilaxia. Una reacción inmediata que afecta a más de un órgano habitualmente, que en general produce ronchas o síntomas en la piel, pero también puede producir un descenso de la tensión arterial, o sea, baja la presión, puede producir problemas cardiovasculares, pérdida del conocimiento, dificultad para respirar. Acabas de decir algo muy importante. Por un lado, si vos sos intolerante a la lactosa, se te hincha la panza, tenés problemas digestivos. Ahora, si vos tenés una alergia a la leche, es una cosa totalmente diferente porque es una reacción. ¿Es generalizada la reacción? No siempre. Y no podemos predecirlo. Esos son dos puntos importantes. En general hay reacciones locales o reacciones en la piel, que son las más frecuentes. A veces hay algunas reacciones respiratorias, no todas tienen que ser graves, puede ser una rinitis o puede ser asma o dificultad para tragar o respirar, por ejemplo, en el edema de glotis, ¿no? Vos sos pediatra. Sí. ¿Vos lo ves en los chicos? ¿Cómo te trae la madre, el niño a tu consultorio? ¿Y qué es lo que ves? ¿Qué es lo que encontrás en la alergia alimentaria? En general, las alergias alimentarias son un grupo de enfermedades, entonces puedo verlos de diferente manera. Las formas más frecuentes son las inmediatas, estas que hablábamos recién, las ronchas, las que más nos preocupan, las que aparecen dentro de los minutos o dentro de la hora de ingerir alimento. Entonces los padres dicen, tomo leche, pongo leche porque es la causa más frecuente en los chicos, ¿no? Sobre todo en los menores de 3 años. Toma leche y tiene ronchas, o le salen ronchas alrededor de la boca, o se le hinchó el párpado. Qué desesperación de los padres, ¿no? Sí, asusta mucho, asusta mucho. Pero bueno, en general son ese tipo de reacciones. El diagnóstico es fácil porque uno se orienta, antecedentes familiares, la relación temporal entre el comer el alimento y aparecer los síntomas, eso me va a ayudar a mí para pensar que puede ser una alergia. Pero hay otras que no producen síntomas inmediatos, que producen habitualmente síntomas gastrointestinales. Bebés muy chiquitos, menos de 6 meses, que tienen caca con hilitos de sangre, eso es lo más frecuente, la proctitis por leche o me imagino alimentos. la desesperación de las madres, porque no lo puedo alimentar, no le puedo dar de comer, es complicadísimo. Ese tipo de alergia puede aparecer a través de la leche materna, porque la mamá toma leche y esa pequeña cantidad de leche puede aparecer en la leche materna y producir síntomas, así que es bastante más complejo. Claudio, vos me estás diciendo que si la madre toma leche y esa leche se pasa a la teta y de la teta va a la madre, lo digo así poco académico para que se entienda, va a la madre, esa alergia del nene viene de la leche que tomó la madre. Eso es una posibilidad en este tipo de alergias, como las proctitis en los bebés muy chiquitos. En general, con el otro tipo de alergias, las que hablábamos al principio, las inmediatas, las que tienen más riesgo, en general los chicos pueden tolerar la cantidad de leche que toma la mamá. Digo, no siempre hay que suspender la leche a la mamá. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta? Dijiste algo inmediato y algo en el tiempo. ¿Cuáles son los síntomas que puedo llegar a tener
che, esto me está haciendo mal. ¿Cómo es la historia? ¿Qué es lo que yo Bien. siento? Síntomas en la piel, los más frecuentes. Pueden estar en el 80% de los casos, un 20% puede no tenerlos. Síntomas respiratorios, asma, por ejemplo, rinitis, estornudos, nariz tapada, ¿Todo eso me lo puede causar una alergia a, a un a un alimento? alimento. Sí, lo puede causar. Puede pasarlo habitualmente todo junto. No es frecuente que una alergia de estas inmediatas tenga solo síntomas respiratorios. En general, el síntoma respiratorio, la rinitis, digo porque hay mucha confusión en el Sí, consultorio, claro. puede ser que tenga rinitis por el alimento. No, lo más probable es que sea una rinitis por algo que esté en el ambiente, ¿no? Está hablando de rinitis, es esa agua que se te cae de la nariz constantemente, que no sabes qué es, y Exacto. parece que dale con el... Sí. Bueno, eso te lo puede causar un alimento, mirá qué infantil. Sí, pero no solamente eso. Digo, asociado a otros síntomas, uno puede pensar en alimentos, no un síntoma aislado. No solo rinitis, alergia a alimentos. Esto quiero subrayarlo para que no haya confusión. En general, la alergia a alimentos produce síntomas en la piel, más otro tipo de síntomas por los respiratorios, o gastrointestinales, vómitos, diarrea, hilitos de sangre en la caca, cólicos, síntomas Cólicos. similares al reflujo en los bebés chiquitos. Vero, ibas a preguntar Sí, algo. yo quiero saber si en una persona adulta, ¿no? Yo vengo consumiendo un alimento y de golpe se puede despertar una alergia a un alimento que yo consumía a lo largo de la vida sin ningún tipo de problema. Y esa es una muy buena pregunta porque mucha gente dice, yo comí siempre esto, no puedo ser alérgico. No, no, porque comiste esto muchas veces, entonces puedes tener alergia. Epa, epa. Uno puede tener alergia a cualquier edad, lo comía nuez y no pasaba nada, un día comí nuez y rápidamente me faltó el aire, tuve vómitos, tuve diarrea, me salieron ronchas, bueno, desde ese momento no la puedes volver a comer. Mirá que notable. O sea, vos, la verdad que no lo sabía, vos comes nuez toda tu vida, de golpe un día te Sí. despierta, o sea, es como una reacción que se despierta en el organismo. Sí. ¿Qué significa esto? Que de golpe tu organismo, los soldaditos blancos que te van a defender, dijeron, no, la nuez es un enemigo absoluto y lo vamos a atacar. ¿Es así? Es así, pérdida de tolerancia se llama. Falta de la tolerancia. Hablaste algo de la muerte, que te puede generar una muerte. ¿Cómo Sí. te genera una muerte esto? Bueno, las anafilaxias, primero, no es lo más frecuente. No es que le pase esto a toda la gente, no, le pasa a un pequeño porcentaje de pacientes, pero cuando aparece una reacción anafiláctica, o sea, esa que afecta más de un órgano que hablábamos al principio, una de las características es que tiene riesgo de muerte. Por lo tanto, hay que reconocer rápidamente y tratar. El paciente tiene que saber qué alergias tiene para cuidarse. Cuidarse es no comer. Ese es el principal tratamiento. Y por otro lado, debería tener las herramientas o los tratamientos para que ante un cuadro de anafilaxia pueda el mismo paciente empezar el tratamiento y concurrir después a la consulta médica. O sea, lo primero que tiene que saber es qué le hace mal. Eso lo tiene que saber. Fundamental. Vos sabés que con el tema del diagnóstico, a mí lo que me llama... ¿Tengo que ir a verte y pincharme 70 veces para saber cuál es? Bueno. No te quiero poner una... No, está bien. Pero- Digo porque en general, hasta los médicos dicen, no, te van a pinchar. Es algo muy simple el test cutáneo. Muy simple, muy superficial, no sale sangre, no duele. Se puede hacer un bebé chiquito y se puede hacer a cualquier edad. Y es un test muy rápido y muy claro en el resultado. ¿Cómo lo haces? Vos decís, yo soy alérgico a la nuez. ¿Qué le pones? ¿El extracto de Bueno, nuez? sí, extracto de nuez y cuando no tenemos extractos, que puede pasar, digamos, porque muchas veces son importados, lo que hacemos es el mismo alimento, lo utilizamos para hacer un contacto con la piel a través de este pinchacito mínimo, se llama prick to prick, o sea, directamente con el alimento, y vemos si hay una reacción, que la reacción típica cuando da positivo es una roncha con una picadura de mosquito, el edema en el centro y colorado alrededor y pica. Nosotros medimos el tamaño de la roncha, es importante medirla, es importante que lo haga una persona que sepa cómo entender el resultado, porque la técnica no es difícil. El tamaño de la roncha nos da probabilidad de alergia, no gravedad. Otro tema que te quería preguntar, porque siempre, viste, vas en el avión y en la revista del avión aparece, hagas el test del aliento para la alergia y parece que te hace todo lo diagnóstico. Yo no sé, ¿esto es un verso para sacarte plata o realmente sirve eso? Eso es muy bueno porque últimamente están proliferando muchos tipos de test. Algunos que no tienen validez científica y otros que no son ideales para ¿Pero diagnosticar. vos me lo recomendarías? No lo recomendaría. Buenísimo. Ni eso ni los test genéticos. Importante, los test genéticos determinan presencia de genes. Dijimos que para tener una enfermedad hay que tener síntomas, la genética y la epigenética. Por lo tanto, el test genético no es
adecuado para hacer un diagnóstico de alergia. Es buenísimo lo que estás diciendo. No gastes plata en test genético y no gastes plata en esos test que ves de la alergia alimentaria. Es bárbaro. Viste que con el SIBO ahora que está de moda, que es cuando las bacterias se te pasan de un intestino al otro, todo el mundo se hace eso ahora. Es como que está de moda. ¿Viste? Algunos famosos lo dijeron, es como está de moda. Sí. Antes no estaba, ¿cómo era la historia? Yo no me acuerdo de eso. Bueno, va cambiando, pero hay modas de no comer algunos alimentos porque son malos, la leche, el trigo, por ejemplo. Todo eso tiene por detrás muchas veces intereses económicos y no tienen que ver con la salud. Cuando uno tiene una enfermedad por un alimento, tiene que evitar el alimento sin ninguna duda. Pero no es una cuestión de salud, decir no como algo porque me puede hacer mal por las dudas, porque eso tiene un impacto económico, en la calidad de vida, un impacto social también. Sacar un alimento como la leche, el huevo, el trigo, alimentos que frecuentemente producen alergia, tiene un impacto importante en la nutrición y en la calidad de vida. 3 o 4 mensajes ha dado Claudio tremendos. Primero, te puedes hacer el test cutáneo que realmente sirven. Segundo, no te hagas el test del aliento que lo publicitan en todos lados porque no sirve. No te hagas el test de genético porque tampoco sirve. Mirá, datos, títulos, todos títulos, como dicen en la tele, está tirando Claudio. Cuarto, o sea, tenés que suspender el alimento, que es el único tratamiento. Vos dijiste que es el único tratamiento. Es el tratamiento más importante. En los últimos años, sobre todo para niños, se está estudiando algo que se llama inmunoterapia con el alimento. O sea, dar el alimento para que se logre la tolerancia. Se resetea, digamos. Sí, no usaría esa palabra porque está usada para otras cosas, pero lo que uno trata es lograr la tolerancia que se perdió a través de la ingesta del alimento. Pero eso demostró solamente una desensibilización. Desensibilización significa que yo tolero lo que me dieron, pero si lo dejo de tomar vuelvo a tener alergia. Claro. Por lo tanto, todavía está comenzándose a usar, se requiere más experiencia y debe ser hecho la desensibilización con alimentos en centros especializados porque tiene riesgos también. Decime, cuando yo era chico había menos alergia. No sé, a vos te debe pasar lo mismo. Sí. ¿Por qué ahora tenemos tanta alergia? Alergia o sea, de todo tipo, asmáticos, digamos, broncoespasmo, alergia alimentaria, urticaria. El sistema inmunológico lo estamos pegándole por todos lados. No aprende adecuadamente porque vivimos quizás de no la manera más natural posible. Esto significa que hay un gran número de nacimientos por cesárea. Un gran número, sobre todo en las grandes ciudades. Esto genera que los microbios que forman parte de nuestro organismo y que son indispensables para nuestra vida no eduquen adecuadamente al sistema inmunológico. Esto se llama microbiota. Una cosa es nacer por el canal de parto natural y otra cosa es nacer por cesárea, en el cual las bacterias de un lado y del otro son bastante diferentes. ¿Qué mensaje está dando? Mira, está dando otro mensaje, otro título más. Primero, que hay mucho nacimiento por cesárea. Y eso no lo pongo hoy, no en su momento para averiguar por qué. Pero ese nacimiento por cesárea impide que tu bebé tenga la cantidad de bacterias necesarias para que le crezcan, para de manera de decir también poco académico, las bacterias que tenés en tu panza para que te hagan defensa. El hecho de usar tanto alcohol en gel, el hecho de estar tanto encerrados, el hecho de que nuestro organismo no esté en contacto con los alérgenos, ¿puede influir? Sí, la luz solar, estamos mucho tiempo encerrados, nos falta contacto con la naturaleza, con la tierra, con los animales. Se ve que las personas que viven en medios rurales tienen menos alergia. El uso de antibióticos en forma exagerada. Todo esto genera ese desequilibrio inmunológico que termina produciendo alergias. Se piensa que la mitad del mundo va a tener alergia de acá a 10 o 20 años. Por lo tanto, si no hacemos algo para cambiar, vamos a ser más alérgicos. Y bueno, volver más a la vida natural. Cesárea solo cuando sea necesario, no usar antibióticos en forma indiscriminada, no por un cuadro viral, por ejemplo, tener más contacto con la naturaleza, más vida al aire libre, son elementos que y comer adecuadamente, o sea, equilibrio en la comida, menos comida chatarra, más comida sana. Mi abuela fue alérgica, mi papá alérgico, ¿yo voy a ser alérgico? Si un papá es alérgico, hay una probabilidad alta de ser alérgico, pero si los dos padres son alérgicos, hasta un 70% de probabilidades de tener alergia. Los genes son importantes, no son lo único, pero son importantes.
te hago, ahora que te tengo acá, voy a aprovechar porque mucha gente va a preguntar. ¿Viste que hay una cantidad enorme de venta libre de medicamentos para la alergia? Sí. Es Sí, una hay. cosa de loco. Hay. Bueno, entonces la gente va a compra, dame no sé, iba a decir uno, pero Sí. dame este y lo tomo porque... Sí. ¿Cómo controlamos eso? Porque la automedicación también debe encuadrar en este tema. Sí, sí. Y ahí tenemos diferentes grupos de medicamentos. Los antihistamínicos, porque cuando tenemos alergia se libera histamina y la histamina nos da los síntomas, son medicamentos de venta libre y de uso relativamente seguro. No son los más O complicados. sea que el antihistamínico lo decís que sí, no le decís que no. Le digo que sí, pero tiene que ser indicado y diagnosticada la alergia por un médico. O sea, un médico debe decir, bueno, usted puede comprar, usted puede usarlo, ¿cuándo lo debe No, pero usar? viste, tengo una rinitis, voy a la farmacia, dame, pasás Sí. por la góndola, porque hay góndola, dame este, ¿pasa eso? Nunca es adecuado la automedicación. Pero si hablamos de los riesgos, los antihistamínicos a dosis habituales son medicamentos, los nuevos, porque hay viejitos. Sí. Hay uno que se llama difenidramina, que da sueño y que puede tener riesgos de intoxicación, por ejemplo, si se toma una dosis exagerada. Los nuevos son seguros, pero siempre en indicación médica. Corticoides, descongestivos, por vía oral, bueno, son medicamentos que tienen que ser indicados por el médico porque tienen efectos adversos que suelen ser peores que la enfermedad. Claro, claro. Me resulta muy importante pensarlo, porque decir, bueno, vos estás en casa y empezás con un poquito de agua y pum, voy a la farmacia y me compro un antihistamínico. O comprate un antihistamínico porque a María, que vive enfrente de mi casa, le hizo bárbaro y me lo dejó. Eso tenemos que evitarlo realmente, realmente. Madres que vienen, ¿qué indicaciones le das a la madre? Antes de pasar a la comida, que tengo mucho que hablar con vos con la comida. Indicaciones desde el punto de vista de tratamiento. Claro, ¿qué le decís? Bueno, una vez diagnosticada la alergia, es muy importante que los papás sepan cómo evitar el alimento y cómo reemplazar Qué ese lío alimento. eso. Qué Sí. lío. Sí, porque los alimentos que más frecuentemente producen alergias son muy importantes desde el punto de vista nutricional y cultural. Y las alergias son más frecuentes en los chicos en plena etapa de crecimiento. Por ejemplo, necesitan calcio. La principal fuente del calcio en la alimentación son los lácteos. Si yo tengo que decirle a una mamá que tiene que evitar los lácteos, estoy sacando de su dieta un alimento muy importante. Ahí la participación de la interdisciplina es fundamental. Un nutricionista tiene que ayudar a los papás a decir cómo reemplazo claro. y cómo suplemento si falta, digamos. Eso es muy importante. Acompañar a los padres, enseñarles a educar cómo reconocer los síntomas de alergia y cómo tratarlos. Es un camino largo, pero por supuesto tiene una ventaja la alergia alimentaria en los niños, es que la mayoría se curan, sobre todo si son alergias de este tipo que hablamos. Otro título de Claudio Parisi. La mayoría de las alergias se curan. Las alergias alimentarias a la leche, al huevo, al trigo y a la soja, que son las más frecuentes, en un 80% se curan antes de la edad escolar. ¿Y en los adultos? Iba para Y eso. en los adultos, ¿Se superan? en los adultos no se curan. En los adultos no se curan. En los adultos, una vez que se establece la alergia en los adultos, que son otros alimentos los involucrados habitualmente, ¿no? El pescado, los frutos secos, los mariscos, una vez que se establecieron, hay que dejar de comerlos. No queda otra. No queda otra alternativa. Te voy a invitar a la mesa. Vamos. Vení, A porque ver. a ver, vamos. Acá, ¿qué tema? ¿Qué tema? Pará. Voy a llevar esto que es mi guía. Vení. Empezá por donde quieras. ¿Cuáles son los...? A ver, ¿esto que es un poroto? Mira, Porotos de soja, porotos de soja. sí. ¿Dan alergia? Podrían dar alergia. Ah. No es lo más frecuente, ¿eh? Por lo menos en la vida real, esto está escrito en la mayoría de los trabajos científicos. Pero en la vida real la soja suele generar más confusión que alergias. ¿A qué le llamas confusión? Llamo a que muchas veces la soja está involucrada en otros alimentos como ingrediente, porque acá vamos a tener varios alimentos que son ingredientes dentro de otros alimentos. Claro. La leche, el trigo, el huevo, soja. El maní también se usa en las preparaciones industriales como ingredientes. ¿Y en mínima proporción me puede desencadenar alergia? Eso depende de cada persona. Hay personas que tienen más sensibilidad y personas que tienen menos sensibilidad. Y depende también del momento de la vida y de algo que llaman cofactores, que son, por ejemplo, si yo tengo fiebre, o una mujer en el periodo menstrual, o tomé un analgésico, o tomé vino y además comí,
el umbral para tener síntomas disminuye. Eso se llaman cofactores. No sé si ustedes lo están disfrutando, porque yo estoy aprendiendo muchísimo con Claudio, muchísimo, porque fuera de mi especialidad y me encanta. Poroto de soja, dijiste. Frutos secos. Frutos secos. ¿Es frecuente? Es frecuente, en niños es uno de los más frecuentes, niños, pero no es el más frecuente. Es más frecuente en adolescentes y adultos. Frutos secos, más frecuente en adolescentes y en adultos. ¿Qué hace? Tiene que dejarlo comerlo. Sí, El maní, me llama la atención que el maní sea tan prevalente. sí. Esa música está bien porque cada vez es más frecuente. No era tan frecuente hace algunos años atrás. 10 años atrás no era tan frecuente. Pero ahora cambió la dieta. Hay personas que prefieren comer más semillas, más frutos secos o mantequilla de maní, cosas que no eran de maní, de nuestra cultura. Pero ahora sí. Entonces empezó a aumentar la alergia al maní. ¿Qué síntomas viste con frecuencia con el maní? El maní produce más frecuentemente reacciones inmediatas o IgE mediadas. Esta que hablábamos al principio, que pueden poner en riesgo la vida, Epa. ronchas, sí, puede O producir sea, te vas ese a tipo de tomar una síntomas. cerveza con tus amigos, comiste un maní y te puede dar la reacción alérgica. Y como dijo Vero, nunca te pasó y de golpe te puede pasar. Puede pasar. Ojo, no es frecuente, no se tiene que asustar la gente con esto. No, Tiene que bueno, seguir la pero vida tengo que- normal. tengo que decir. No, pero prestar podría atención. pasar. Puede pasar. Sí. ¿No? Para que esto se me está haciendo en la mesa, pero no importa. Entonces, mira, lo mismo del maní. Trajo un maní acá con la cáscara. Con Sí, cáscara. esto es lo mismo. Es ¿sí? exactamente lo mismo. Ah, Sí, sí. es lo mismo. Sí, sí, porque es el maní en sí mismo que Claro. produce alergia, ¿no? Huevo, alergia al huevo. Sí. Qué bárbaro esto. La alergia al huevo es la segunda alergia más frecuente en los chicos después de la leche de vaca. Son alimentos que se comen muy frecuentemente. Claro, tiene un alto valor de proteínas. Buena enorme. proteína, alta calidad, y la mayor parte de los alergenos está en la clara del huevo, que, bueno, la yema está flotando en la clara, o sea, cuando Sí. uno tiene que Claro. evita todo, Tiene que ¿no? estar todo, no lo puedes separar. Sí, y es un alergeno frecuente, pero está dentro de los alimentos que pueden curarse con mayor frecuencia, ¿no? Pregunta es, ¿vos tenés algún alimento que te diga esta alergia es más fuerte que otra, para decirlo poco académico también? Claro. No, porque eso depende de las la persona. personas. Pero, ¿qué alimentos pueden producir alergias más fuertes? Bueno, los frutos secos, el maní, pueden producir alergias más frecuentemente de ese tipo. Criteli, ¿qué trajiste acá? ¿Qué es esto? Harina. Harina. ¿Harina también? El Sí, trigo. Tercera causa, no tan frecuente. Leche primero, huevo después, trigo. En los chicos, en los adultos no es tan frecuente. ¿Celiaquía tiene algo que ver con esto? ¿Se asocia la celiaquía con la alergia a esto? Podría... Porque son dos enfermedades autoinmunes, digamos. Bueno, una es una enfermedad con algo más autoinmunológico, la enfermedad celíaca, pero las alergias no son problemas autoinmunológicos, sino son reacciones de hiperreactividad. O sea que ahí median otro tipo de elementos, otro tipo de anticuerpos, otros tipos de células. Pueden asociarse y sí, algún paciente claro. puede tener las dos cosas, pero son Bueno, enfermedades diferentes. esto me parece un problema, no un problema, algo que podemos decir que se tiene solución y que se puede curar, me parece notable esto porque es importante. Importante. Y esto también es un problema. Leche, un alimento muy frecuente en nuestra dieta, principal causa de alergia en los chicos. Inclusive en chicos chiquitos que necesitan Cualquiera tomar de leche. las leches que vienen, viste que hay un montón de leches en el súper, compras un montón de Sí. leches. Claro, porque en realidad todas las leches tienen las proteínas y las proteínas son las que producen alergia. Entonces no importa si tiene lactosa, si no tiene lactosa, si tiene más proteína o menos. Pregunta básica, ¿hay leches en el supermercado para alérgicos? Generalmente hay más en las farmacias, pero sí hay fórmulas de proteínas que están se llaman hidrolizadas, o sea, están cortadas de tan chiquitas Muy bueno. que el sistema inmunológico no las reconoce. Hay fórmulas de proteína ampliamente hidrolizada y fórmulas de aminoácidos, que son las fórmulas que se usan para los niños con alergia a leche de vaca. Quiere decir que yo tengo mi nieta que es alérgica, o mi nieto, mi hijo, mi sobrino que es alérgica a la leche, puedo comprarle, o si estuviera en una farmacia, la leche, la puedo Sí, comprar. hay que prescribirla, ¿no? Es una leche medicamentosa. O sea, si se puede, la tiene que indicar un médico. Tengo una pregunta, ¿la cubre la obra social? Bueno, sí hay una ley que dice que Bueno. hay los grupos de familiares de chicos con alergias alimentarias que se mueven muy bien, hay varios y trabajan muy bien, lograron una ley que haga que esta leche sea cubierta por las prepagas. Fantástico. Sí. No tiene nada que ver con las leches vegetales. O sea, no se No. reemplaza nunca.
No, eso es una muy buena aclaración. Las leches vegetales no son leches. O sea, pueden tener calcio agregado que puede ayudar, pero en realidad son jugos. Por lo tanto, no es un reemplazo. O sea que no puedes reemplazar esto por la leche de almendras, eso es imposible. Se puede usar en la dieta de una manera adecuada, evitando los azúcares, pero no es un reemplazo de la leche, ¿no? Esto, Vamos para el otro lado. Esto es frecuente en adultos. Esto es más frecuente en adultos, sí. Pescados y mariscos. Estaba comiendo una paella y me empecé a sentir mal. Eso es muy frecuente. Y como dijo Vero, nunca te pasó y de golpe te puede pasar. Sí, Mirá que no puede pasar. ¿Tratamiento para esto? Tratamiento. Reconocer la alergia y evitar que no es tan simple. Hay que leer etiquetas. Por suerte hay una ley de etiquetado en nuestro país que dice que los 8 grandes alergenos, esto que estamos viendo acá en la mesa, están presentes o no. O sea, si uno lee la etiqueta no tiene que leer si tiene una proteína específica del alimento, sino que la etiqueta tiene un apartado especial para alérgicos que dice contiene leche, huevos, soja, mariscos. Esto es muy importante lo que estás diciendo. O sea que si vos sos alérgico, vas y mirás en la etiqueta, dice alérgicos y contiene esto. Eso es un dato enorme. Dice contiene o puede contener, que eso puede contener o no, depende de la fabricación, pero el contiene es para evitar. ¿Dónde te encuentran? En el Hospital Italiano. ¿En el italiano? En el Italiano. ¿Redes sociales? Sí, tengo mi Instagram, ¿Cuál es? doc.claudio.parisi. Está por ahí todas las preguntas que le quieren hacer a Claudio, que es fantástico, se la pueden hacer ahí. Claudio, realmente te agradezco muchísimo, Un he placer. aprendido un montón Un placer. hoy, la verdad que me encantó, Gracias. me encantó invitarte, te quiero que vuelvas. Gracias.